Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos este domingo. Como dije la semana pasada, tenemos una aplicación para donde mandar sus donaciones y sus diezmos y lo vamos a poner abajo en la descripción. Es la aplicación Zelle, Zelle. Igual vamos a poner toda la información en cómo contactarnos y dónde estamos ubicados. La semana pasada hablamos sobre la soberanía de Dios y vamos a continuar en Josué capítulo 3 y 4 y hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad del humano. Ahora vamos a comenzar con las alabanzas, así que pónganse de pie si quieren o si quieren mantenerse sentados. Que Dios les bendiga. Alza las manos al Rey, porque el gozo de Dios está aquí. Nos postramos y adoramos al Rey, cuán grande y precioso es Él, y cantamos así. Todos cantan así. Es el Señor, es poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, es poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Alza las manos al Rey, porque el gozo de Dios está aquí. Nos postramos y adoramos al Rey, cuán grande y precioso es Él, y cantamos así. Todos cantan así. Santo es el Señor, es poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, es poderoso, su gloria llena la tierra, y se escucha ya en todo lugar. Es un canto nuevo para el Señor, y se escucha ya en todo lugar. Es un canto nuevo para el Señor, y cantamos así. Todos cantan así. Santo es el Señor, es poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, es poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Amén, amén.
busqué, no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo ante ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tú mi gozo, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
nada me separará. Aun si trato de escapar, tu amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero no hay vasta oportunidad. Tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Tu amor. Oh, wrong key. Ok, ahora sí. ¿Sabes qué? A veces se hace errores, ¿verdad? Pero somos familia. Nada me separará, aun si trato de escapar, tu amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero no hay vasta oportunidad. Tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. El viento es fuerte, profundo el mar, pero yo sé que solo no estaré. Tu amor siempre es fiel. Profundo el abismo está, nunca pensé que casi era cruzar. Tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Haces todas las cosas para mi bien. 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 Haces todas las cosas para
permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este domingo. Le damos gracias a Dios porque nos mantiene con bien. Estamos bendecidos, hermanos. Tenemos salud, tenemos trabajo. Estamos con la familia y es una bendición, hermanos, la verdad. Yo no sé si usted notó, pero el tiempo está pasando muy rápido, ¿no? Ya estamos a 8 de agosto y la verdad el tiempo ha volado increíblemente. Nos acercamos al año 2021 ya. Estamos a unos meses de que este año concluya, termine y comience el año 2021. Que ya mucha gente quiere que termine este año, ¿no? Por lo que es la situación de la pandemia y todo lo que hemos estado atravesando. Pero bueno, Dios ha sido fiel y justo, hermanos, y el Señor tiene el control de todas las cosas. Él sabe por qué pasan las cosas. Su palabra dice que no se mueve una hoja de un árbol si no es su santa voluntad. Y es ahí donde nosotros debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Entonces, con esto en mente, hermanos, les invito a que en sus casas, si están en sus casas, por favor, abran sus Biblias en Josué. Seguimos con el libro de Josué, el capítulo 3 y 4. Estamos viendo hoy vamos a ver la responsabilidad del ser humano. La otra semana miramos la soberanía de Dios, pero hoy vamos a continuar con este estudio tan precioso, ¿no? Pero antes de continuar, hermanos, me gustaría que en casa me acompañaran en oración y pidiéramos la dirección de nuestro Señor y del Espíritu Santo para que nos guíe y nos enseñe qué nos trae Él ahora en su palabra para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta preciosa mañana del domingo, Señor. Le agradecemos que estamos en casa, estamos con salud, tenemos trabajo, la familia está bien, Señor, y pues somos bendecidos, somos privilegiados, Padre amado, por esto, y pedimos por esta situación, Padre, que está alrededor del mundo, que sabemos que usted tiene el tiempo en el cual se va a controlar, Padre amado, pero mientras tanto seguimos sujetándonos a lo que el gobierno nos está mandando que tenemos que hacer, y Padre, mientras que así estemos, pues vamos a estar transmitiendo como lo hemos hecho, Señor. Gracias por estos medios de comunicación que son una bendición grandemente, mi Dios. Más gente, Padre, puede escuchar su palabra alrededor del mundo, Señor, sin ningún problema. Entonces le damos las gracias, le pedimos su bendición y le suplicamos que el Espíritu Santo nos ayude, Padre amado, en esta mañana del domingo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos viendo Josué capítulo 3 y 4. Como dije hace rato, el tema es la responsabilidad humana, cruzando el Jordán, ¿no? Uno de los grandes desafíos, hermanos, en la teología es mantener el equilibrio correcto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Tenemos un ejemplo de esto, por ejemplo, en Hechos capítulo 2:23. Se nos dice de la siguiente manera, dice: a hablando del Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
Esto es cierto también en la vida cristiana, hermanos. Tenemos que mantener un buen equilibrio entre lo que Dios hace en su soberanía y lo que nosotros hacemos como parte de nuestra responsabilidad que tenemos. Pablo, escribiéndole a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13, les dijo lo siguiente, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego él dijo lo siguiente, y a esto se refiere a nuestra responsabilidad. Dice: ocupaos, dijo el apóstol, en vuestra salvación con temor y temblor. Y da la razón. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la responsabilidad de la cual vamos a hablar hoy en este día. La responsabilidad que usted y yo tenemos con una salvación tan grande, con una salvación, mis hermanos, que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Fue maltratado severamente, injustamente, pero lo hizo, hermanos, usted y yo sabemos que por amor a nosotros. Y en cierta manera nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? No para aportar a la salvación que Él nos dio gratuitamente, sino es una responsabilidad que nosotros debemos tener también, hermanos, de perseverar día a día en los caminos del Señor. Ahora, no debemos tratar el de hacer, hermanos, lo que es la prerrogativa o el privilegio o preeminencia de Dios. Tampoco, mis hermanos, debemos dejar de hacer nuestra responsabilidad o esperar que Dios haga todo, ¿no? Lo que es nuestra responsabilidad de hacer. Por ejemplo, déjenme dar un ejemplo de esto. Alguien dice: Dios sana, y algunos dicen que sí, pero añadiendo que es un pecado ir al doctor. Entonces, o tomar medicamentos resultará en vano, ya que Dios, si sana, ¿para qué nos preocupamos por ir al doctor? Esto es lo que muchas veces se dice, ¿no? Ahora, cuando no hay nada que nosotros podamos hacer acerca de una enfermedad, mis hermanos, entonces podemos y debemos mirar al Señor y confiar que en su soberana voluntad nos puede sanar. Pero cuando se trata de una enfermedad, presta atención, curable, o de algo que yo puedo tomar medicinas, ¿no?, para mejorar entonces mi salud, debemos de hacerlo y no esperar que Dios lo haga por nosotros. Y mis hermanos, la confianza en Dios nunca debe ser un pretexto para la ociosidad, pereza o la responsabilidad de parte de nosotros, dejándole toda la responsabilidad a Dios, ¿no? Y este es el punto, que muchas veces nosotros somos dados a dejarle todo a Dios. Oh, es que Dios lo va a hacer. Es que Él prometió que me va a sanar. Y en veces tenemos alguna enfermedad que podemos ir al doctor y el doctor nos puede dar un tratamiento, pero aún así queremos dejarle la responsabilidad a Dios, ¿no? Y es ahí donde entra nuestra responsabilidad, hermanos. Usted y yo tenemos la responsabilidad, ¿no? Y es cuando ya no hay nada más que hacer, entonces cuando debemos mirar al Señor, pedirle que nos sane si es su santa voluntad, y entonces Él hará maravillas, así como leímos hace 8 días, ¿no? Es decir, milagros. Ahora, hermano, en todo el asunto de cruzar el río Jordán, porque ese es el tema, no estamos viendo el río Jordán, cómo iban a cruzarlo para ir a Jericó, encontramos este equilibrio. Y es un equilibrio, hermanos, que se mantiene a lo largo de la conquista de la tierra prometida. El estudio anterior, hermanos, vimos algunos de los principales aspectos de la soberanía de Dios, que ese fue el tema que miramos hace 8 días, en el tema del cruce del río Jordán. Por ejemplo, el primer aspecto de la soberanía de Dios que miramos hace 8 días, el domingo pasado, fue, número 1, las cosas se deben de hacer a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Y miramos que cuando Dios llamó a Josué y a los sacerdotes, ellos no consultaron a nadie más, sino ellos consultaron a la palabra de Dios y fueron obedientes y después comunicaron al pueblo lo que tenían que hacer. El segundo punto fue: necesitamos la dirección de Dios para nuestra vida espiritual.
Y usted y yo, mis hermanos, necesitamos la dirección de Dios para nuestra vida. Todos los días ocupamos la dirección de Dios. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, hermanos, ocupamos la dirección de Dios. En tercer lugar, hermanos, Dios hará maravillas, es decir, Él puede hacer milagros. Él puede hacer lo imposible, ¿no? Él puede hacer todas estas cosas. Y eso fue lo que miramos, que iba a hacer maravillas. Iba a ser el milagro de que abrir el río Jordán y que ellos pasaran en seco. Y así de esa manera estuvieran al otro lado del río. En cuarto lugar, miramos que Dios enaltece al líder Josué. Y no lo enaltece como para que José dijera, oh, yo lo hice. ¿Vieron? Yo lo hice. No. Dios lo enaltece, hermanos, porque a través de Josué el nombre del Señor iba a ser glorificado, honrado y exaltado. Usted recordará lo que pasó allá en Éxodo, ¿no? Números 20, cuando Moisés andaban vagando en el desierto. ¿Y qué es lo que pasa? Moisés llega, su hermana María acababa de morir, el pueblo está pues muy renegó y le están reclamando que tenían sed, que tenían hambre, y le dicen, danos de beber, por favor, Moisés. Moisés y Aarón, hermanos, ¿qué hacen? Consultan a Dios. Y Dios les dice lo que tienen que hacer, pero a la manera de Dios. Pero Moisés va irritado, ¿no? Viene con esto, el pueblo tiene la presión del pueblo, y él actúa de una manera incorrecta y hace las cosas a la manera de él y no a la manera de Dios. Porque Dios les dijo que Él iba a ser glorificado en medio de la congregación. Así estamos mirando que Dios está exaltando al líder Josué, no para que él se sintiera más que los demás, sino porque a través de Josué, mis hermanos, Dios iba a ser glorificado y exaltado. Y ese es el punto, de que Dios exaltó a Josué. Ahora, debemos balancear, hermanos, o equilibrar el estudio de Josué capítulo 3 y capítulo 4, que hemos estado, si usted se ha fijado, hemos estado yendo al 3 y luego hemos estado yendo al 4. ¿No? Notando algunos puntos acerca de la responsabilidad humana. Ahora, cuando hay un desafío muy grande por delante, mis hermanos, hay un gran trabajo que hacer. Pero aquí surgen unas preguntas, y esta es la primera pregunta. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Entonces, analicemos el cruce del río Jordán a la luz de estas preguntas y a la luz de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en este día estaremos viendo 4 aspectos o 4 encabezados de la responsabilidad que tiene el hombre. Y el primer encabezado es: tenemos que seguir a los líderes que Dios nombra y pone en su iglesia. El segundo encabezado: tenemos que escuchar y obedecer la palabra de Dios cuando Él nos manda. Tercer encabezado: tenemos que santificarnos delante de Dios. Y cuarto encabezado: tenemos que confiar en Dios en cualquier circunstancia que estemos atravesando. Y con esto en mente, mis hermanos, les invito a que en casa abran sus Biblias en Josué entonces, y vamos a mirar el capítulo 3, versículo 3 y 4, para comenzar con el primer punto, que tenemos que seguir a los líderes que Dios nombra. Es el primer encabezado, y quiero darle lectura al versículo 3 y 4, donde dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia, fíjese, como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Entonces, hermanos, tenemos que seguir a los líderes que Dios pone en su iglesia. Dios permitió ayudar a Israel, hermanos. Más bien, Dios prometió, ayudar a Israel al cruce del río Jordán y conquistar la tierra de Canaán. Usted recordará cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Desde ahí comenzó esa promesa que Dios le había hecho a Abraham y a su descendencia. Y ahora estamos viendo cómo esta generación, esta segunda generación, está por entrar a la tierra prometida,
¿no? A la tierra de Canaán, iban a ir a cruzar el río Jordán, iban a atravesar el río de Jordán por seco, como dice la palabra de Dios, y iban a llegar a Jericó, y de esa manera. Pero ya Dios se los había prometido muchos años atrás, a través de Abraham. Sin embargo, hermanos, las acciones soberanas de Dios, fíjese, presta atención, no anularon la responsabilidad humana en el asunto. Es decir, no la descartó. Ellos tenían que hacer algo también, tenían que poner de su parte. No dejar que siempre Dios les estuviera dando todas las cosas. Tristemente, muchas de las veces, mis hermanos, así somos nosotros. Queremos que Dios nos dé todo, que todo nos caiga del cielo, mis hermanos queridos. Y no es así. Nosotros debemos cooperar, ¿no? Cooperar, contribuir nosotros también. Y no dejarle toda la responsabilidad a Dios, ¿no? Dios, por eso las acciones soberanas de Dios no anularon la responsabilidad humana en el asunto. Y la primera responsabilidad que vemos en este relato, mis hermanos, escúcheme, es la necesidad de seguir a los líderes que Dios ha colocado, que eran primeramente Josué y luego los sacerdotes. Ahora, hermanos, lo hermoso de todo esto, presta atención aquí, porque esto es bien importante, hermanos. Esto nos debe de motivar a que hay un principio que debemos extraer de la palabra de Dios y aplicar a nuestras vidas el día de hoy, en el siglo XXI. Algo precioso, hermoso que vemos en estos dos capítulos, 3 y 4, hermanos, es la obediencia, presta atención, inmediata de Israel a sus líderes que Dios había colocado. Por ejemplo, hubo obediencia a Josué. Usted recordará en capítulo 1, versículo 16. Y quiero leer versículo 1, 16 para que usted vea que hubo obediencia de parte del pueblo a Josué. Pero el pueblo como quiso ponerle como un tipo de condición. Y mire lo que dice el 16, 1:16. Dice así: entonces respondieron a Josué diciendo, presta atención, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, ¿no? Habían condicionado a Josué, solamente que Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés, y vamos a obedecer lo que tú nos mandes a hacer, Josué. Bueno, entonces hubo obediencia a Josué, ¿no? Y lo hemos leído, que el pueblo prometió escuchar y obedecer a Josué. La pregunta es, esta es la pregunta, ¿cumplieron su palabra de obedecer a Josué? En Josué capítulo 3 y 4, Josué emitió una orden y esa orden fue acatada, hermanos, en capítulo 3, 14. Eso debió haber sido muy alentador para él, hermanos. Y ese patrón de obediencia continuó a lo largo de la conquista, hermanos. Dios prometió enaltecer a Josué a fin de que el pueblo se someta a un liderazgo. Como dice Josué capítulo 3, 7. Si está haciendo apuntes, anote estos versículos y pasajes. Josué capítulos 3, 7 y capítulo 4, 14. Y lea en casa para que vea que el pueblo se sometió. Rápidamente obedecieron. Lo hermoso es que a lo largo del libro de Josué, hermanos, nunca, presta atención, nunca leemos que el pueblo se sublevó, es decir, se desobedeció o se rebeló en contra de Josué. Y esto es precioso. Esto nos dice algo y ahorita lo vamos a ver más para adelante. Entonces podemos ver que hubo obediencia de parte de Josué hacia Dios primeramente, de lo que Dios le pidió que hiciera, pero también en segundo lugar, hermanos, hubo obediencia de parte de los sacerdotes. Y quiero que lea el capítulo 3:3. Mire lo que dice el 3. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora vayamos al 14, para que vea lo que dice la palabra de Dios. Dice el 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevaron el arca del pacto. Ahí está. Entonces estamos viendo que hubo obediencia de parte de los sacerdotes también. Entonces estamos viendo que Josué obedeció y los sacerdotes obedecieron. Y el pueblo, hermanos, se incluyó también ahí y obedeció, ¿no? Los sacerdotes, mis hermanos, tuvieron que caminar hacia el río Jordán, entrar en las aguas y luego tomar una posición en el centro del río. Luego el pueblo les iba a seguir. El pueblo no podía cruzar donde querían ellos. Ellos tenían que caminar por donde los sacerdotes iban a llevando el arca. Ellos tenían que caminar por ese camino y no ir por un camino diferente,
¿no? El pueblo tuvo que seguir a estos sacerdotes, mis hermanos. Felizmente, hermanos, cumplieron su responsabilidad y todo, hermanos, salió muy bien. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque estaban en un mismo sentir, hermanos. ¿Y cuál es la lección para nosotros que podemos extraer de este primer punto, hermanos? ¿Qué es lo que podemos extraer? ¿Qué es lo que podemos, cuál es la implicación para nuestras vidas el día de hoy? Bueno, la lección o la aplicación para nosotros el día de hoy es que el pueblo de Dios, mis hermanos, presta atención, tiene que seguir a sus líderes y no hacer lo que les viene en gana. Esa es nuestra responsabilidad que usted y yo tenemos, mis hermanos. No podemos esperar que Dios nos bendiga si no estamos cumpliendo nuestras responsabilidades siguiendo a nuestros líderes. El líder que Dios ha puesto tiene una gran responsabilidad de guiar al pueblo de Dios a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Dios ya nos dio su palabra, hermanos, y en su palabra Él nos da la guía para poder, presta atención, llevar a cabo a su iglesia como Él manda y demanda que sea dirigida y guiada y alimentada por el siervo a quien Él ha puesto en la iglesia. Y eso es precioso. Estamos viendo a Josué y a los sacerdotes y el pueblo, hermanos, estando en conjunto, en unidad, en unión, en un mismo sentir. Y mire, déjeme darle un ejemplo de esto. Por ejemplo, en Primera de Pedro, el apóstol hablando de apacentar la grey de Dios. Dice allá en Primera de Pedro, apunte a la margen, Primera de Pedro capítulo 5 del 1 al 4. Dice, fíjese cómo comienza Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, él se está incluyendo ahí, dice, yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y presta atención el número 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Me encanta lo que Pedro entendió, mis hermanos. Pedro entendió cuál era su responsabilidad de apacentar a las ovejas de Dios. Por eso él dice, yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, y él se incluye, yo anciano también, ¿no? Y él dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto. Pedro entendió, mis hermanos, y recordemos que Pedro batalló con esto. Pero estamos viendo ahora una de sus primeras epístolas, su primera epístola que él escribió. Y ahora vemos un Pedro amoroso, un Pedro dócil, un Pedro amable, generoso, ¿no? Misericordioso. Ahora él está diciendo, por favor, hagan las cosas de esta manera. Y aquí el principio para nosotros es hermanos, que el líder que Dios ha colocado y ha puesto en la iglesia, porque es la iglesia del Señor, no es la iglesia del que ha puesto y ha colocado en la iglesia. Tristemente, muchos líderes, muchos pastores piensan que ellos pueden hacer con el rebaño lo que quieran, hermanos, y no es así. Un día nosotros vamos a darle cuenta a Dios, hermanos. Un día estaremos en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso y nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo día a día. Y es de donde dice que debemos tener temor y temblor de lo que Dios nos manda hacer. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, antes de que Pedro entendiera y escribiera su primera epístola, él todavía no entendía, pero el Señor Jesucristo le dice apacentar la grey de Dios. Allá en Juan, hermanos, capítulo 21, 15 al 19, el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Hablando, refiriéndose a la pesca, a los pescados, porque recordemos, Pedro era un pescador, él era su oficio, eran hombres sin palabras, sin letras, eran pescadores comunes y corrientes, usted recordará, y le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció, hermanos, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y luego siguió diciéndole el Señor Jesucristo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, más, préstese esa palabra más, presta atención a esa palabra más, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Y usted recordará por historia que Pedro, hermanos, fue crucificado boca abajo. Porque él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo. Él entendió, hermanos, pero la clave de todo esto es de que Jesucristo le dijo 3 veces, y usted notó en el pasaje que leímos, se repiten más de 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Hermanos, cuando se repite más de una vez una palabra en la palabra de Dios, es porque Dios nos quiere decir algo muy importante para nuestras vidas. Y el punto acá es de que Pedro todavía no había entendido cómo amar al Señor Jesucristo. Y aquí quiero hacer hincapié, o quiero hacer un paréntesis, de que, hermanos, muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios y no es así. No le amamos a Dios como Él debe de ser amado. Pedro no entendió, hermanos. Pedro pensó que porque andaba con el Señor Jesucristo ya estaba todo bien. Pero en ese tiempo que él anduvo con el Señor Jesucristo, hermano, présteme atención, Dios estuvo trabajando en el corazón de Pedro. Así al igual está trabajando en el corazón de usted y de mí el Señor. Hay áreas donde nosotros todavía batallamos, mis hermanos. Hay áreas donde nosotros nos cuesta todavía doblegar nuestras rodillas o doblar nuestros brazos, nuestras manos, ¿no? Pero no es hasta cuando usted y yo dobleguemos rodillas, dobleguemos el brazo, hermanos. Es cuando Dios va a poder trabajar en nuestras vidas. Pedro batalló, pero al final de su vida, hermanos, él entendió y él estuvo dispuesto no a morir como el Señor Jesucristo, sino a morir boca abajo, ser crucificado boca abajo. ¿Por qué? Porque entendió las palabras que Jesús le dijo, ¿me amas 3 veces? Él entendió que todavía su amor por Cristo no estaba a su límite. Hermanos, nosotros ocupamos de la misma manera amar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, fuerza y alma, hermanos. No nomás es decir, amamos al Señor y no hacemos, no le obedecemos, no cumplimos lo que Él nos pide que hagamos, hermanos. Hay una responsabilidad de amar, pero amar genuinamente a aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, podemos decir en este primer encabezado, hermanos, que Dios es el que pone quién va a hacer su obra, para que le escuchen y sigan su voz de Dios, para llevar a cabo su propósito y plan soberano. Y es aquí, mis hermanos, donde entra nuestra responsabilidad de ser obedientes al Señor, de obedecerle a los líderes que Él ha puesto y ha llamado para su propósito y dirigir su iglesia. Entonces pasemos al segundo encabezado o aspecto de la responsabilidad del hombre. Y el segundo punto es, tenemos que escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y quiero darle lectura a los versículos 3, 9. Miren lo que dice el 9. Y José dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Ahora quiero que vayamos al 4, 1 al 5, para que usted siga mirando. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los sacerdotes, a los hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, como Dios le había dicho. Y les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y a cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Ahora mire el 15 y el 18. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio,
que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, ¿no? Y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco. Presta atención. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre sus dos bordes. Estamos mirando los milagros de Dios, hermanos. Las maravillas que Dios estaba haciendo en esos momentos con su pueblo escogido, los hebreos. Iban a pasar por seco, estamos mirando. La gente que tenía que hacer era confiar solamente, creer, ¿no? Ahora, la conquista, mis hermanos, se llevó a cabo por el pueblo de Dios, no por Dios directamente. Él no descendió en una nube de gloria arrasando a todos los cananeos. Él lo podía haber hecho, hermanos. Él podía haber arrasado con todos ellos y decir: ok, ahí están, y métanse a la tierra prometida. Pero ellos tenían una responsabilidad también, y su responsabilidad era obedecer. Esa es la parte que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda en su santa palabra, y no como el hombre manda. Y eso es algo que usted y yo tenemos que hacer, obedecer, hermanos. Ellos tenían que ser obedientes y tener fe y confianza que Dios, mis hermanos, ya les había prometido la victoria sobre ellos. Ellos solamente tenían que confiar en las promesas de Dios hacia lo que Dios les había hecho que tenían que hacer, ¿no? En Números capítulo 23, versículos 19 se nos dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta. Presta atención aquí, ¿no? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no le ejecutará. Y mis hermanos, cuando Dios promete, tenga por seguro, hermanos, que Él cumplirá su promesa, porque Él no es como nosotros. Él no es como usted y como yo, que quizás prometemos cosas y no cumplimos, ¿no? Pero Dios sí cumple sus promesas. Dios ya les había prometido que los iba a introducir a la tierra donde fluía la leche y la miel muchos años atrás. Ahora estaban en ese momento, lo estaban experimentando. Todo lo que tenían que hacer ellos, mis hermanos, era solamente confiar y creer por fe que Dios los iba a introducir. Y recordemos, llevaban el arca. Ya no iba esa nube, esa columna de humo tampoco, hermanos, sino iba Dios mismo. La presencia de Dios iba con ellos, iba abriendo camino, ¿no? Y esto es precioso, hermanos. Hoy usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Gloria a Dios por esto. Somos bien privilegiados, hermanos. Hemos creído en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros y ahora vive en nosotros y está con nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos guarda, el que nos cuida, ¿no? El que nos dice cuando estamos mal nosotros. Cuando usted y yo pecamos, se prende esa alarmita, ¿no? De que fallamos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Tenemos que arrepentirnos nuevamente para poder tener esa comunicación, esa comunión con Dios. Porque si no lo hacemos así, nuestra comunión, hermanos, se rompe. Y no hay comunión hasta que usted y yo nos ponemos a cuentas con Dios. Así ellos llevaban ahora el arca del pacto, la presencia de Dios iba con ellos, mis hermanos. Solamente tenían que confiar. Y ya habían visto que había abierto el mar rojo muchos años atrás. Ya lo habían experimentado la primera generación, ¿no? Ahora, hermanos, los hijos de Israel tuvieron que hacerlo. Pero lo tenían que hacer bajo la dirección de Dios. Y es otra cosa que tenemos que hacer nosotros. Nuestra responsabilidad, hermanos, es sujetarnos a la dirección de Dios. No a la dirección de uno mismo tampoco. No confiar en nuestras propias fuerzas, no. Debemos confiar siempre en que Dios sabe lo mejor para nosotros. Que Él tiene lo mejor para nosotros y Él sabe por qué pasan las cosas. Tenían que hacerlo todo bajo la dirección de Dios. Es decir, lo que Dios les había dicho que tenían que hacer, lo tenían que seguir al pie de la letra. Su responsabilidad en el asunto no les dio la libertad, mis hermanos, a ellos para hacer las cosas a la manera de ellos o como ellos querían. No tenían la libertad para seguir sus propios criterios o decisiones propias. No, ellos tenían que consultar a Dios siempre antes de tomar decisiones por su cuenta. Hermanos, y esto nos dice a nosotros, ¿qué podemos extraer nosotros? ¿Qué principio podemos extraer de esto que hemos estado viendo ahorita en este segundo punto? Que nosotros siempre debemos consultar a Dios, hermanos. Siempre debemos consultar en cualquier circunstancia, en cualquier problema debemos consultar a Dios siempre primeramente.
Tristemente, muchas veces consultamos a otras personas y vamos y pedimos consejo de otras personas antes que pedir el consejo primero de Dios. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no vaya con alguna persona. Si usted conoce de una persona, vaya, pero primeramente consulte a Dios primeramente consulte a Dios, y eso es poner a Dios en primer lugar. Ellos tenían que estaban bajo la dirección de Dios. Así que uno de los versos claves, hermanos, entonces, en estos 2 capítulos que hemos leído, Josué 3:9 dice: y Josué dijo a los hijos de Israel, presta atención aquí, porque aquí está el verso clave, aquí está el meollo del asunto. Mire lo que dice: y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos, subraye eso por favor, si está subrayando, subraye Josué 3:9, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. En otras palabras, déjenme parafrasear algo. Josué lo que le estaba diciendo a ellos eran: presten atención, estén atentos y obedezcan. Tristemente, muchas veces, por no prestar atención, por no escuchar, por no acercarnos a Dios, cometemos errores y nos va mal en la vida, mis hermanos. Y después estamos renegando y estamos acusando a Dios y le echamos la culpa a Dios muchas de las veces. Es que tú, Dios, no me cuidaste. Cuando nosotros tuvimos que buscarnos primeramente la dirección de Dios y acercarnos de una manera correcta y escuchar la palabra de Dios. Hermanos, los líderes estaban bajo la autoridad de la palabra de Dios, Josué y los sacerdotes. Entonces, Josué tuvo que escuchar la palabra de Dios primeramente, hermanos, para poder obedecerla. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto, que también se llevaba el arca del testimonio, donde estaban las tablas del testimonio, los 10 mandamientos que estaban en ella. El pueblo también estaba bajo la autoridad de la palabra de Dios, hermanos. Ellos, gloria a Dios, escucharon la palabra de Dios comunicada por medio de Josué. Pero también, hermanos, tuvieron que acatar a la palabra de Dios transmitida unos años antes, ¿no? Por su líder Moisés y Aarón. Ellos ya venían. Usted recordará, Moisés en Deuteronomio nuevamente les vuelve a repetir la ley a esta segunda generación que iba a introducirse a la tierra prometida. Moisés tiene que comenzar a preparar a esta segunda generación, ¿no? Entonces ya sabían por su descendencia, por sus descendientes, sus padres, sus ancestros, lo que tenían que hacer. Usted y yo ya sabemos lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, pero muchas veces necesitamos que nos vuelvan a repetir las cosas, ¿sí o no? Ya como nuestros hijos, ¿no? Cuando nuestros hijos estaban creciendo, y si usted fue como yo batallé, métete a bañar, y no obedecían. Les costaba, ¿no? Meterse a bañar. Pero hermanos, gloria a Dios que conforme van creciendo, ellos van entendiendo, van madurando, y ya al último momento ya uno no tiene que mandarles, ya ellos solitos por sí solos van y hacen lo que tienen que hacer. Hermanos, así somos nosotros en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Comenzamos, ¿no?, como unos bebés y ocupamos alimentarnos de la palabra de Dios día a día, ¿no?, para podernos nutrir y de esa manera crecer y comenzar a hacer lo que Dios manda. Es un mandato de Dios, es una responsabilidad alimentarnos, hermanos, es nuestra responsabilidad empaparnos de la palabra de Dios día a día, mirar la palabra de Dios, leerla, escucharle, prestar atención. Porque es de la manera que vamos a poner por práctica y por obra lo que Dios nos manda en su santa palabra. Si no, hermanos, de nada servirá si no ponemos por práctica la palabra de Dios, ¿no? El pueblo lo estaba poniendo en práctica y estaban unánimes, juntos, y juntos estaban llevando a cabo la batalla, ¿no? Llevando a cabo la pelea, pero Dios iba delante de ellos. Qué bueno es ver que en estos 2 capítulos, hermanos, hay una actitud, escúcheme, ¿no?, correcta hacia la palabra de Dios de parte de ellos. Y eso es una actitud que nosotros también debemos tener. Es una actitud buenísima que ellos tenían, ¿no? Escuchándola y obedeciéndola y poniéndola en práctica a la vista de los demás. Y esa era una responsabilidad que ellos tenían que hacer, hermanos. Josué lo hizo, los sacerdotes lo hicieron y el pueblo lo hizo. Y esta fue la clave para el éxito que tuvieron, tanto el cruce del río Jordán como en la conquista de la tierra de Canaán, ¿no? Y hermanos,
Pablo le escribió a los corintios en cuanto a esto, porque estamos viendo que estaban unánimes, ¿no? El pueblo estaban juntos, estaban unánimes, tanto Josué, los sacerdotes y el pueblo estaban obedeciendo la palabra de Dios, estaban en un mismo sentir, estaban bien el pueblo. Pablo, escribiendo a los corintios, usted recordará esta iglesia conflictiva, ¿no?, de Corinto. Pablo se da cuenta, se entera, se informa de que había divisiones, estaban comenzando a haber contiendas, pleitos, y en capítulo 1 del versículo 10, Pablo escribe lo siguiente en cuanto a esto. Estamos viendo de la unidad, estamos viendo cómo ellos tenían una responsabilidad de estar juntos, unidos. Pablo escribe a los corintios y dice: os ruego pues, hermanos. Fíjese la rogativa de Pablo. Pablo como que está diciendo: hermanos, por favor les pido, hermanos, les ruego con amor ósculo santo, ¿no? Está diciendo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ese era el parecer que tenía el pueblo de Dios cuando iban a pasar al otro lado del Jordán. Estaban unidos, estaban perfectamente unidos en una misma mente, estaban en un mismo parecer. No había divisiones entre ellos. Tenían todas las cosas en unidad, unánimes. Y eso fue lo que les motivó a ellos a cruzar. Fueron obedientes, entendieron su responsabilidad de tener una armonía entre ellos, de tener paz entre ellos, de que si entre ellos tenían la paz, la unidad, hermanos, iban a salir victoriosos. Dios los iba a bendecir, los iba a hacer prósperos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si entre ellos hubieran peleado, hubieran altercado, hermanos? Pues yo creo que Dios hubiera eliminado a ellos, a estas personas problemáticas, ¿no? Y hubiera dejado a los que estaban de acuerdo. Pero gracias a Dios que ellos estaban unidos, estaban en un mismo sentir, hermanos. Tenían todas las cosas en común. Y aquí déjenme darles 2 ejemplos de la obediencia que destacan, hermanos. Por ejemplo, la de los sacerdotes. Al permanecer en medio del río, mientras el pueblo cruzaba, hermanos, que leímos en Josué capítulo 3, 17, ellos estaban obedeciendo con su responsabilidad que ellos tenían. Y esa era una responsabilidad que ellos tenían: obedecer. Obedecer. La segunda cosa que estamos mirando, que los 12 hombres que tuvieron que cargar una piedra grande cada uno de ellos, hermanos, y llevarla 8 kilómetros hasta el lugar, ¿no?, del primer campamento, que es Gilgal, allá en Josué capítulo 3 y 20, también ellos cumplieron con su responsabilidad. Cada uno de ellos, tanto los sacerdotes, tanto los 12 hombres, tenían una responsabilidad que llevar a cabo, un mandato de Dios, ¿no? Tenían que cumplir con esa responsabilidad, y lo hicieron. Y esa es la responsabilidad que estamos hablando, que el ser humano tiene una responsabilidad. Vuelvo a repetir y quiero aclarar: no para ganarse la salvación, porque la salvación ya fue ganada y otorgada gratuitamente. Es un regalo, un don inmerecido que ni usted y yo no merecemos. Pero tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es perseverar, de cuidar una salvación tan grande, dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. En ninguno de estos 2 casos, hermanos, no pudieron resistencia a ellos. Y me encanta porque no pusieron resistencia, sino simplemente escucharon la palabra de Dios y la obedecieron al pie de la letra. La lección para nosotros en este segundo punto, o en este segundo encabezado, aquí está. Déjeme decirle: tenemos esta gran responsabilidad, hermanos, de escuchar la palabra de Dios y obedecerla y ponerla por obra, usted y yo. Esta es la clave para el éxito en la vida cristiana y el servicio de Dios. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo en nuestra vida personal, en nuestra vida congregacional? Como iglesia, usted y yo tenemos una responsabilidad de estar en un mismo sentir, así como dice en 1 Corintios capítulo 1, 10. Estar en un mismo sentir, eso nos va a llevar, hermanos, al éxito. Nos va a llevar a que estemos en una unidad, unánimes, así como ellos estaban unánimes y cruzaron el río Jordán, hermanos. Debemos ayudarnos los unos a los otros, desafiarnos, animarnos mutuamente en este asunto, hermanos, ¿no? Obedeciendo y confiando en el Señor Jesús. Esta es la senda marcada para andar en luz, hermanos. Entonces tenemos la responsabilidad, presta atención, de escuchar y obedecer la palabra de Dios cuando viene de parte de los líderes que el Señor ha puesto en su iglesia, para cuidar, para guiar, para alimentar y apacentar la grey de Dios,
así como el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo: ¿tú sabes que te amo? Entonces el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Con esto en mente, pasemos al tercer encabezado o aspecto de la soberanía de Dios. Y para el tercer punto quiero darle lectura al capítulo 3, 5. Mire lo que dice el 5. Mire que comienza con una I, con una conjunción que conecta la idea de lo que va a haber. Dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos. Subraye esa palabra, hermanos, por favor, porque nos da la razón también. Dice: porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora, el verbo en hebreo, hermanos, apunta a una purificación ceremonial. ¿Prestó atención? Es una purificación ceremonial. Por eso el Señor le dijo: santificaos. Es lo que el pueblo tuvo que hacer antes, escúcheme, de entrar o de encontrarse con Dios. Si usted recordará, en el monte Sinaí, ¿no? Allá en Éxodo capítulo 19, versículos 10 y versículos 14 y 15, se nos dice lo siguiente, y leo. Dice: y Jehová dijo a Moisés, presta atención: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras. Y descendió Moisés del monte del pueblo, y lo santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estar preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Ahora, mis hermanos, cuando emprendemos una tarea importante, debemos prepararnos, y eso es especialmente importante cuando uno trata una área espiritual en nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos que santificarnos usted y yo por medio de, número 1, la oración y la meditación en la palabra de Dios. Hechos capítulo 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y esto, mis hermanos, era como las 3 de la tarde, ya que los judíos, ¿no?, tenían 3 tiempos en la oración del día. Una era a las 3 de la tarde, ¿no?, a las 9 de la mañana, llamada la hora tercera, y al mediodía, llamada la hora sexta. Entonces ellos tenían esta disciplina en cuanto a la oración y la santificación 3 veces al día, ¿no? Entonces debemos santificarnos para acercarnos a Dios. En segundo lugar, hermanos, tenemos que santificarnos para limpiar nuestros corazones de todo pecado. Primera de Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la importancia de santificarnos. Por eso Él le dijo: santificaos, ¿no? En tercer lugar, tenemos que santificarnos, presta atención, para separarnos de cualquier actividad que nos pueda distraer de hacer la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3:1 y 3 se nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y usted recordará el ejemplo a seguir, es el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Y en esos 40 días Él tuvo tentación, Él tuvo hambre, ¿no? Y fue tentado por el tentador, por Satanás. Pero me encanta porque Jesucristo siempre citó la palabra de Dios. Escrito está también, Satanás. Usted recordará a Satanás, y aquí presta atención, Satanás es muy astuto y él conoce la palabra de Dios al revés y al derecho, pero a su manera. Y esa es la diferencia, que es a su manera. Y él le citó versículos claves al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo también le dijo: escrito está también. Esa es la manera, hermanos. Debemos santificarnos de esa manera en oración. Debemos santificarnos, hermanos, nuestros corazones, venir con un corazón limpio al Señor, ¿no? Y debemos santificarnos, estar separados de cualquier actividad que nos pueda distraer de hacer la voluntad de Dios. Y en este mundo, hermanos, donde vivimos, tenemos mucha actividad que nos pueden desviar, alejar de estar todos los días santificándonos a Dios, hermanos. Si no nos preparamos, hermanos, adecuadamente, escúcheme, ¿no?, y no nos dedicamos a la tarea, no lo haremos bien. No podemos servir a 2 amos, así como dice en Mateo, ¿ok? Mateo 6, capítulo 24, se nos dice: ninguno puede servir a 2 señores.
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y aquí hay una controversia, ¿no? Muchas veces para nosotros, ¿no? De que muchas veces valoramos más las cosas terrenales que las espirituales. Por eso Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ahí es donde Mateo nos dice que no podemos servir a dos señores, hermanos. Muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Y por eso batallamos en nuestra vida espiritual. Porque nos apegamos más a la vida terrenal que a la vida que Dios nos ha brindado ya. Una vida mejor, hermanos. Este es uno de los grandes desafíos, presta atención, que enfrenta la iglesia en América Latina en el siglo XXI. Estas están más enfocados en el mundo, como dije hace rato, hermanos, que muchas veces se olvidan de quién es su Señor y se apegan más al mundo, buscando las cosas materiales más que las espirituales. Entonces, en este tercer encabezado, nuestra responsabilidad vital es que vivamos en santidad para acercarnos a Dios, y lo tenemos que hacer por medio, número 1, de la oración, número 2, de limpiar nuestros corazones, número 3, separarnos de todo aquello que nos impide seguir nuestro caminar cristiano. Y así tenemos la responsabilidad de santificarnos día a día delante del Señor. Con esto en mente, hermanos, pasemos al cuarto y último encabezado de este día, o aspecto o la responsabilidad del hombre. Tenemos que confiar en Dios en cualquier circunstancia que estaremos atravesando. Mire los versículos 3:13. Mire el 3:13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y ahora presta atención en lo que dice el 15 y el 16. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban al Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Ahora, para obedecer, hermanos, tenemos que confiar. Por ejemplo, Josué, hermanos, tuvo que confiar en Dios. El pueblo tuvo que confiar en Dios. Los sacerdotes tuvieron que confiar en Dios. Pero la pregunta es, nosotros también tenemos que confiar en Dios. Por ejemplo, hermanos, el cuadro de los sacerdotes, presta atención, parados en medio del río horas tras horas, y esto era impactante porque ellos estaban confiando en Dios allí, en medio del río. Y eso es tener confianza, eso es tener fe, que estaban en medio de ahí. Seguramente muchos de entre el pueblo tuvieron temor, quizás, hermanos. Quizás se preguntaron: ¿el río permanecerá seco? ¿O será que las aguas volverán a golpear, de golpe? ¿O será que las aguas volverán de golpe sobre nosotros? Al ver los sacerdotes sosteniendo, hermanos, el arca hora tras hora, debió haber sido un gran aliento y estímulo para su fe de ellos. El cruce del Jordán, hermanos, fue un paso de fe a fin de toda la vida de ellos, de ahí en adelante. Ya habían confiado en Dios antes, por 40 años tendrían que confiar en Dios para el futuro también, hermanos, y la conquista de la tierra prometida también. Tenían que empezar a confiar en Dios ahora, al inicio de la campaña de la conquista. Y déjeme darle la aplicación, o la lección para nosotros, o el principio que podemos extraer de este cuarto punto que estamos ya por terminar. La lección o la aplicación para nosotros, hermanos, es esta. En cualquier trabajo espiritual que sea de valor, presta atención, tenemos que confiar en Dios. Y necesitamos perseverar en esta confianza, así como el pueblo de Dios lo hizo, ¿no?
que estaban en medio de los sacerdotes y estos hombres con esas piedras ahí, ¿no? Tenemos que confiar en Dios, hermanos. La pregunta es, ¿estamos confiando en Dios plenamente en estos momentos de pandemia, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de temor, en estos momentos que estamos atemorizados por lo que está pasando alrededor del mundo, hermanos? Tenemos esa plena confianza en Dios, de que Él tiene el control, de que Él es soberano, de que Él sabe lo que va a ocurrir ya, hermanos. ¿Estamos confiando en Dios? ¿En nuestra vida personal o como iglesia? Esa es la pregunta que debemos analizar y examinar. ¿Cuál es nuestra confianza en Dios plenamente? El pueblo estaba confiando en Dios, estaban unánimes, estaban en medio del río y las aguas se abrieron, hermanos, y ellos pasaron por seco. Eso demuestra fe. Eso demuestra una fe y una valentía y confianza en aquel que les había prometido que los iba a pasar en seco. Como tipo de conclusión, la soberanía de Dios más la responsabilidad del hombre, igual entonces la obra se hace, se debe de hacer. Y al hacerlo, hermanos, transmitimos la fe a la siguiente generación también. Ellos pueden ver nuestra fe. Que la gente que nos mire, mire nuestra fe, mire en quién hemos confiado nosotros, y esta es la manera que vamos a hacer luz en este mundo caído. Mire, Josué en capítulo 4, 21, 23, habló lo siguiente, y habló a los hijos de Israel diciendo, Josué hablando esto: cuando mañana preguntaren vuestros hijos, se está refiriendo a lo que pasó por el día Jordán, por las piedras que traían ellos. Ok, ahora Josué le está diciendo, cuando vuestros hijos nos digan, el día de mañana, nos pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por el Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado. A la manera, presta atención, que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ahora, ¿cuál es el propósito? Ya para terminar, ¿cuál es el propósito, hermanos, de Dios en todo esto? El propósito de Dios, mis hermanos, lo tenemos en el capítulo 4, 24. Fíjese, presta atención. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hermanos, ellos tenían una responsabilidad. Su responsabilidad era que ellos tenían que ser luz. Recordemos, Dios los sacó y tenían que ser luz en las naciones. Ellos tenían que estar ahí y ser luz, dar testimonio de quién era el Dios verdadero, para que conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Los pueblos que estaban alrededor tenían que conocer quién era Dios Jehová. Usted y yo hemos conocido a Jesucristo, ¿no? La gente que vive alrededor de nosotros tiene que saber que Cristo vive y que Él vive y que mora en nosotros. Es un testimonio que usted y yo debemos hacer. Por eso dice, para que conozcan la mano de Jehová, que es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El punto es de que la gente no conoce a Dios y no tiene temor de Dios. Es el punto, hermanos. Debemos conocer a Dios, pero con temor y temblor. Y es de la manera, hermanos, que vamos a hacer las cosas bien para el Señor. William Gurnall dijo lo siguiente: cuando la obediencia falla, dijo William Gurnall, la fe se debilita. ¿Cómo puede haber una gran fe donde hay una pequeña fidelidad? Debemos ser fieles al Señor, mis hermanos, y es ahí donde entra nuestra responsabilidad, tanto la de usted como la mía, de serle fiel a Dios. John Howe dijo lo siguiente: no es posible disfrutar a Dios si no se le obedece, hermanos. No podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, no podemos disfrutar de lo que Dios nos dice si no le estamos obedeciendo al pie de la letra. Nuestra responsabilidad es obedecer, hermanos, ponernos a cuentas con Dios todos los días y hacer las cosas que manda y pide. Pero para obedecer, hermanos, para obedecer primero
tenemos, presta atención, que conocer a nuestro único Dios y Salvador como el único que merece toda la gloria y toda la honra, el Señor Jesucristo. Si no le conocemos todavía, hermanos, vamos a batallar. Vamos a batallar. El pueblo de Dios tenía que conocer, ¿no? Pero gloria a Dios que el pueblo estaba unánime y juntos atravesaron el río Jordán por seco. Y las maravillas de Dios se hicieron visibles a los ojos de los demás. Así nosotros, hermanos, nosotros somos maravillas ambulantes, milagros ambulantes. Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, ¿no? Hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, nos rescató de la manera que vivíamos y ahora usted y yo tenemos la responsabilidad más grande en esta tierra, de dar testimonio, de ser luz en las tinieblas. Y Dios nos llamó a hacer eso, hermanos, a hacer luz en las tinieblas. Que Dios nos ayude, hermanos, porque es una responsabilidad muy grande y una tarea muy grande que usted y yo tenemos. Padre, le damos gracias por su palabra, porque en su palabra encontramos, Señor, que nosotros también tenemos una responsabilidad, Señor. Y nuestra responsabilidad es dar testimonio de quién es usted. Nuestra responsabilidad, Señor, es perseverar todos los días en su palabra. Le damos las gracias, Padre amado, y le pido por mis hermanos que están en casa, que les bendiga. Le pido por esta pandemia que está alrededor en todo el mundo, que bendiga a todas aquellas personas que se han contaminado, se han enfermado, se han infectado. Que les bendiga, mi Dios. Que sea un momento de reflexión, que sea un momento de ponernos a cuentas con usted, Señor. Padre, estas son señales de que usted nos está advirtiendo que usted ya viene por nosotros. Y si no prestamos atención, así como el pueblo que cruzaron el Jordán, vamos a perecer también nosotros. Padre, le damos las gracias que en su palabra tenemos una bendición, tenemos una promesa, que usted no nos va a dejar de sus manos. Así dice en Romanos capítulo 8. Ni los principados, ni la muerte, ni la propia muerte nos va a separar de su gran amor. Y es una bendición, Padre, y es un consuelo y es una esperanza que cada cristiano debe de tener en su corazón. Le damos las gracias, Padre Celestial, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y estaremos viéndonos el próximo domingo, continuando con Josué capítulo 5. Que Dios les bendiga. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que ya hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que ya hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.